En una época de guerras y descubrimientos, donde la razón y la fe chocaban con furia, nació un genio que desafió los límites del pensamiento humano. Un niño prodigio, un matemático visionario, un inventor adelantado a su tiempo y, finalmente, un filósofo marcado por la angustia existencial. ¿Quién fue Blaise Pascal? Un niño extraordinario. El 19 de junio de 1623, en la tranquila ciudad de Clermont-Ferrand, nació un niño que marcaría la historia del pensamiento humano. Blaise Pascal vino al mundo en una Francia convulsa, donde el arte, la ciencia y la religión se entrelazaban en un baile perpetuo de descubrimientos y conflictos. Su padre, Étienne Pascal, era un hombre de letras y matemáticas, un magistrado con una mente analítica y una curiosidad insaciable. Su madre, Antoinette Begon, era una mujer de salud frágil, pero de espíritu amable y devoto. Fue en este hogar, impregnado de un amor por el conocimiento, donde Blaise daría sus primeros pasos, rodeado de pergaminos, cálculos y reflexiones sobre el universo. Desde muy pequeño, Blaise mostró señales de una inteligencia fuera de lo común. No era un niño ordinario que se conformaba con los juegos infantiles de la época. Su mente parecía estar siempre en otro lugar, atrapada en un torbellino de preguntas. A menudo se le encontraba observando atentamente los objetos que lo rodeaban, preguntándose por qué caían al suelo y no flotaban en el aire, o por qué las sombras cambiaban de forma a lo largo del día. A los 3 años, sus balbuceos se convirtieron en frases sorprendentemente estructuradas, y antes de los 5 ya formulaba preguntas que desafiaban la paciencia de los adultos. Pero su niñez no estuvo exenta de dificultades. Su madre, Antoinette, enfermó cuando él aún era muy pequeño. La enfermedad fue lenta pero implacable, y el hogar de los Pascal pronto se impregnó de una tristeza silenciosa. Blaise era demasiado joven para comprender completamente lo que ocurría, pero sentía en su interior una inquietud que nunca lo abandonaría. La fragilidad de la vida se convirtió en una sombra que lo acompañó siempre. Cuando tenía solo 3 años, su madre falleció, dejando un vacío en la familia. Étienne, devastado por la pérdida, decidió que se encargaría personalmente de la educación de sus hijos, sobre todo de Blaise, cuyo talento ya comenzaba a manifestarse. A pesar del dolor de la ausencia materna, la mente de Blaise no dejó de florecer. A medida que crecía, su curiosidad se volvía más intensa. Su padre, al notar su prodigiosa capacidad intelectual, decidió educarlo en casa. Creía que la educación convencional limitaría su creatividad y prefirió instruirlo en un ambiente libre, donde pudiera explorar el conocimiento sin restricciones. Sin embargo, Étienne tenía una extraña regla. Prohibió a Blaise estudiar matemáticas hasta que tuviera la edad suficiente para comprenderlas adecuadamente. Consideraba que las matemáticas eran demasiado complejas para un niño tan pequeño y temía que su hijo se obsesionara con ellas, descuidando otras áreas del conocimiento. Esta prohibición solo encendió más la chispa de la curiosidad en 1920 Blaise. Como si las matemáticas fueran un tesoro prohibido, el niño se dedicó en secreto a desentrañar sus misterios. Se dice que, sin ayuda de nadie, descubrió principios fundamentales de la geometría simplemente observando las formas y figuras a su alrededor. Dibujaba en las paredes de su habitación, en el suelo de la casa, tratando de entender los patrones que se formaban. Un día, su padre lo descubrió realizando deducciones geométricas avanzadas por sí solo.
y comprendió que ya no podía contener su genio. A partir de ese momento, Blaise tuvo permiso para estudiar matemáticas libremente y su talento se disparó a niveles sorprendentes. Pero su intelecto no era lo único que lo hacía especial. Blaise tenía una personalidad intensa y apasionada. Era un niño reservado, de pocas palabras, pero cuando hablaba, lo hacía con una claridad que dejaba a los adultos sin respuesta. No se conformaba con explicaciones superficiales, necesitaba comprender la esencia de cada cosa. A veces, esta necesidad de precisión lo volvía impaciente, incluso hosco. Su mente funcionaba a una velocidad que los demás no podían seguir, lo que lo llevaba a momentos de frustración cuando no encontraba interlocutores a su altura. Sin embargo, también era un niño profundamente sensible. La pérdida de su madre lo había marcado, y aunque no siempre hablaba de sus sentimientos, su mirada lo decía todo. En las noches, cuando la casa quedaba en silencio, se le veía sentado junto a una ventana, observando las estrellas con una melancolía impropia de su edad. La muerte había sido su primer gran enigma, un misterio que no podía resolver con números ni ecuaciones. Aunque su mente estaba diseñada para la lógica, su corazón latía con una intensidad que lo hacía cuestionarse el sentido de la vida desde muy pequeño. Blaise encontraba consuelo en la compañía de sus hermanas, en especial de Jacqueline, quien se convertiría en una de sus confidentes más cercanas. Ella, con su espíritu artístico y devoto, equilibraba la naturaleza analítica de su hermano. Juntos compartían largas conversaciones sobre el mundo, la fe y el destino, conversaciones que marcarían a Blaise para el resto de su vida. A los 8 años, ya superaba a muchos adultos en su comprensión del universo, pero su mirada seguía siendo la de un niño que buscaba respuestas. Pero en aquellos primeros años en Clermont-Ferrand, antes de que la fama y la enfermedad tocaran su puerta, Blaise era simplemente un niño extraordinario, atrapado en un mundo que aún no estaba listo para comprenderlo del todo. Criado entre números. La mudanza a París en 1632 marcó un antes y un después en la vida del joven Blaise Pascal. Con apenas 9 años, dejaba atrás Clermont-Ferrand, la ciudad donde había nacido, para sumergirse en el bullicio de la capital francesa. Su padre, Etienne Pascal, había tomado la decisión de trasladarse tras la muerte de su esposa, buscando nuevas oportunidades tanto para su carrera como magistrado como para la educación de sus hijos. Pero si bien la ciudad ofrecía infinitas posibilidades, también representaba un desafío. París era un mundo nuevo y vibrante, un lugar donde la ciencia, la filosofía y las artes florecían, y donde las mentes más brillantes de la época se reunían en tertulias y academias. Desde el principio, Etienne Pascal supo que su hijo no era como los demás. Mientras otros niños de su edad se distraían con juegos y travesuras, Blaise mostraba una curiosidad insaciable. Observaba el mundo con una intensidad inusual, como si cada fenómeno, cada sombra proyectada por la luz de una vela, cada gota de agua deslizándose por una superficie, tuviera un secreto que él estaba destinado a descubrir. Por ello, su padre tomó la decisión de educarlo en casa. No confiaba en que las escuelas convencionales pudieran estar a la altura de la mente excepcional de su hijo. El método de enseñanza de Etienne Pascal era poco ortodoxo, pero brillante. Creía que el aprendizaje debía basarse en la experimentación y el razonamiento, más que en la simple memorización. Así, la educación de Blaise se convirtió en un juego intelectual.
Los libros eran importantes, pero aún más lo era la observación y la deducción. Su padre lo exponía a problemas prácticos y le pedía que los resolviera sin recurrir a fórmulas preestablecidas. Blaise, por su parte, absorbía cada reto con avidez. A medida que pasaban los años, el joven Pascal se destacó cada vez más en el ámbito intelectual. A los 12 años, asistía a las reuniones del Círculo Matemático de París, donde los más grandes pensadores de la época discutían problemas científicos y filosóficos. Allí conoció a figuras como Marin Mersenne, un erudito que mantenía correspondencia con los científicos más importantes de Europa. Para Mersenne, el talento de Pascal era evidente. No era solo un niño prodigio, sino alguien cuyo pensamiento podía contribuir al avance del conocimiento. El punto culminante de este período llegó cuando Blaise, con apenas 16 años, escribió un tratado sobre las secciones cónicas, un área de la geometría que había sido estudiada por los antiguos griegos y que seguía intrigando a los matemáticos. Su trabajo, conocido como el Ensayo sobre las cónicas, no solo resolvía problemas que otros no habían podido abordar, sino que introducía nuevos métodos y enfoques que sentarían las bases de la geometría proyectiva. La noticia de su genialidad se esparció rápidamente y su nombre comenzó a mencionarse en los círculos académicos con admiración. Sin embargo, más allá de los logros intelectuales, lo que realmente distinguía a Pascal era su insaciable necesidad de entender el mundo. No se conformaba con aceptar lo que otros decían, sino que quería descubrir la verdad por sí mismo. Su personalidad era una mezcla de humildad y audacia. Humilde porque nunca presumía de su talento, y audaz porque no temía desafiar ideas establecidas si encontraba razones para hacerlo. La relación con su padre, aunque marcada por el respeto y el cariño, también tuvo momentos de tensión. Blaise era un pensador independiente y a veces sus ideas desafiaban la visión tradicional que Etienne tenía del mundo. Pero al final del día, ambos compartían la misma pasión por el conocimiento y la misma convicción de que la razón debía ser la guía en la búsqueda de la verdad. El año 1639 marcó el final de esta etapa de formación y el inicio de nuevos desafíos. Blaise Pascal ya no era solo un niño prodigio, sino un joven matemático con un futuro prometedor. Su educación, cuidadosamente guiada por su padre, le había dado las herramientas necesarias para enfrentarse a problemas complejos con una lógica impecable. Pero lo más importante era que había desarrollado un amor por la investigación y un sentido de asombro ante el universo que lo acompañarían por el resto de su vida. La geometría secreta, París, 1640. En los pasillos de la alta sociedad intelectual francesa circulaban rumores sobre un joven prodigio, un muchacho de apenas 17 años cuyo talento para la matemática parecía desafiar toda lógica. Su nombre ya comenzaba a resonar en los círculos académicos, no solo por su brillante mente, sino por la manera en que abordaba los problemas con una profundidad y una originalidad que desconcertaban incluso a los eruditos más experimentados. Blaise Pascal, criado entre libros y figuras geométricas, estaba a punto de sorprender al mundo con una obra que cambiaría para siempre la forma en que se entendía la geometría proyectiva. Desde temprana edad, Blaise había mostrado un interés obsesivo por los patrones y las formas. Su mirada no se detenía en lo superficial, sino que penetraba las estructuras subyacentes de la realidad. Para él, cada línea, cada curva,
Cada punto en el espacio tenía una razón de ser, una relación que podía ser comprendida y expresada en términos matemáticos. Su padre, Etienne Pascal, había dejado de lado cualquier intento de frenar la voracidad intelectual de su hijo. Al contrario, alentaba sus estudios y lo presentaba en reuniones con algunos de los matemáticos más prestigiosos de la época. Fue en este ambiente de efervescencia intelectual donde Blaise comenzó a desarrollar lo que más tarde se conocería como su ensayo sobre las cónicas. Con apenas 16 años había descubierto propiedades sorprendentes sobre las secciones cónicas, las elipses, parábolas e hipérbolas que habían fascinado a matemáticos desde los tiempos de Apolonio de Perga. Lo notable de sus hallazgos no era solo su contenido, sino la manera en que los había obtenido. Pascal no necesitó años de estudio formal ni largas discusiones con maestros consagrados. Su método era enteramente suyo, una mezcla de intuición y rigor lógico que lo hacía destacar entre los demás. La historia cuenta que una noche, sumido en una de sus frecuentes exploraciones matemáticas, Blaise trazó varias líneas sobre un pergamino y con un gesto casi distraído comenzó a conectar puntos de intersección entre diferentes cónicas. Lo que descubrió en ese momento lo dejó sin aliento. Una propiedad universal que regía la disposición de 6 puntos sobre una cónica y que se convertiría en la piedra angular de su trabajo. Más tarde, este hallazgo sería conocido como el teorema de Pascal, un resultado tan elegante como revolucionario. Lo más sorprendente era que Blaise no trabajaba con la metodología tradicional. Su conocimiento fluía con una naturalidad que hacía parecer que las matemáticas se revelaban ante él sin esfuerzo. No necesitaba largos razonamientos deductivos. Veía la verdad de manera inmediata, como si las figuras mismas le susurraran sus secretos. Esta forma de pensamiento lo alejaba de otros matemáticos de su tiempo, acostumbrados a avanzar con precaución, construyendo cada prueba con una meticulosidad casi artesanal. Pascal, en cambio, parecía moverse con la velocidad de un relámpago, descubriendo relaciones donde otros solo veían caos. Cuando su padre y algunos amigos intelectuales vieron su trabajo, no pudieron ocultar su asombro. Etienne, aunque acostumbrado a los logros de su hijo, quedó perplejo ante la claridad y profundidad del manuscrito. Decidió que éste debía ser publicado y difundido entre los círculos científicos. Así, en 1640, el ensayo sobre las cónicas fue impreso y distribuido en París, causando un revuelo inmediato entre los matemáticos. ¿Cómo podía un joven que aún no había alcanzado la adultez haber llegado a descubrimientos de tal magnitud? Algunos dudaban de la autenticidad del trabajo hasta que hablaron con el propio Pascal y se dieron cuenta de que no había fraude alguno. El muchacho era, sin duda, un genio en toda regla. El impacto de su obra fue inmediato. En la Academia de Mimos-et-Tosne, Mersenne, donde se reunían algunos de los más grandes pensadores de la época, el nombre de Pascal comenzó a ser pronunciado con respeto y admiración. Matemáticos como Girard Desargues y Pierre de Fermat mostraron un gran interés en sus hallazgos. Desargues, en particular, encontró en Blaise a un espíritu afín, pues también trabajaba en la geometría proyectiva y comprendía la importancia de los resultados obtenidos por el joven. Pero Blaise, a pesar de la fama incipiente, no parecía interesado en el reconocimiento. Para él, el verdadero placer residía en la exploración misma, en el gozo de desentrañar los misterios de la naturaleza
a través de los números y las formas. Sin embargo, su precocidad no solo le trajo admiración, sino también una carga emocional considerable. Pascal era consciente de su diferencia con los demás jóvenes de su edad. Mientras otros se entretenían en salones y fiestas, él pasaba las noches en vela, rodeado de cálculos y diagramas. Su mente no descansaba. Siempre estaba en busca de nuevas preguntas, nuevas estructuras ocultas en el universo. Esta intensidad, aunque lo hacía brillar en el ámbito intelectual, también lo aislaba. La soledad del genio es un peso difícil de soportar. Y aunque Blaise tenía el apoyo de su familia, en su interior luchaba con una inquietud que nunca lo abandonaba. No todo fue fácil durante este periodo. Su salud, frágil desde la infancia, comenzó a deteriorarse. Las largas jornadas de estudio y la tensión mental le pasaban factura. Dolores de cabeza constantes, fatiga y episodios de debilidad lo acompañaban con frecuencia. Su padre, preocupado por su bienestar, intentaba alejarlo de los libros y las demostraciones, pero Blaise no podía detenerse. El mundo de la matemática lo llamaba con una fuerza irresistible, y renunciar a sus estudios le parecía un sacrificio inconcebible. Así, entre la euforia del descubrimiento y las sombras de su propia fragilidad, Blaise Pascal cerró este capítulo de su vida con una certeza. La geometría no era solo un juego intelectual, sino un lenguaje oculto con el que Dios había diseñado el universo. Su trabajo sobre las cónicas no era el final de su viaje, sino apenas el comienzo. Con apenas 18 años, había logrado inscribir su nombre en la historia de la matemática, y aunque aún no lo sabía, el destino tenía reservados para él desafíos aún mayores, tanto en el campo del pensamiento como en las profundidades de su alma. La pascalina y los cálculos del futuro. Blaise Pascal se encontraba en el punto de inflexión de su juventud, un momento en el que la genialidad, el ingenio y las dificultades de la vida adulta convergían en su camino. Con apenas 20 años, su mente no descansaba. Parecía estar atrapado en una vorágine de ideas y problemas que solo él podía resolver. Pero no se trataba de un enigma matemático ni de una compleja estructura geométrica. Esta vez, el desafío era práctico, tangible, mecánico. Su padre, Etienne Pascal, ocupaba un puesto de relevancia en la administración fiscal de Rouen, una tarea tediosa y plagada de cálculos interminables. Blaise lo observaba a diario, sumido en la aritmética repetitiva de las cuentas, y su espíritu, inquieto, no tardó en reaccionar. Si la geometría podía desentrañar los secretos del espacio, ¿por qué la mecánica no podía aliviar la carga de los cálculos humanos? Así nació la idea de la pascalina. El concepto de una máquina calculadora no era del todo nuevo. Leonardo da Vinci había esbozado bocetos de engranajes y mecanismos destinados a facilitar operaciones matemáticas, y en años recientes, Wilhelm Schickard había intentado construir un dispositivo de conteo. Sin embargo, ningún prototipo había alcanzado una funcionalidad real y confiable. Pascal, con su juventud y audacia, estaba decidido a lograrlo. El proceso no fue sencillo. La mecánica de la época era rudimentaria y cada pieza debía ser diseñada con una precisión casi artesanal. Blaise dedicó horas incontables al estudio de los engranajes, los resortes y las ruedas dentadas, buscando la manera de hacer que los números cobraran vida a través del metal. Con una minuciosidad casi obsesiva,
trazó diagramas, experimentó con diferentes combinaciones y se enfrentó a innumerables fracasos antes de dar con el mecanismo adecuado. La idea era simple pero revolucionaria: una serie de ruedas numeradas, conectadas de tal manera que al girar una, las demás se ajustaran automáticamente para reflejar el cálculo correcto. Una máquina capaz de sumar y restar de forma automática, sin errores, sin fatiga, sin las inevitables equivocaciones humanas. El primer prototipo funcional de la pascalina vio la luz en 1644. Era un artilugio elegante y compacto, con una serie de ruedas dispuestas en línea, cada una representando una unidad de valor decimal. Para realizar una suma, el usuario solo debía girar las ruedas correspondientes al número deseado, y la máquina hacía el resto, trasladando los valores a través de un ingenioso sistema de engranajes interconectados. A simple vista, parecía casi magia. El entusiasmo inicial de Blaise no tardó en chocar con la dura realidad. Aunque su invención era una maravilla de la ingeniería, su aceptación no fue inmediata. La resistencia no provenía solo de la complejidad del aparato o de su coste de producción, sino del escepticismo de la sociedad. Muchos consideraban que una máquina jamás podría reemplazar la destreza y la experiencia de un calculador humano. Los comerciantes y contadores, habituados a sus métodos tradicionales, veían la pascalina como un invento extravagante, más que como una herramienta útil. La idea de que un mecanismo pudiera realizar operaciones matemáticas sin intervención directa del intelecto parecía, para algunos, poco menos que blasfema. Pero Pascal no se dejó vencer. Con la determinación que lo caracterizaba, emprendió una campaña para dar a conocer su invento. Escribió cartas, realizó demostraciones y buscó el respaldo de las altas esferas de la sociedad. Incluso obtuvo un privilegio real de Luis XIV, que le concedía el derecho exclusivo de fabricar y vender su máquina en Francia. Era un logro importante, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. El problema principal radicaba en la manufactura. Cada pascalina debía ser construida con una precisión extrema, y los relojeros y artesanos de la época no estaban acostumbrados a fabricar mecanismos tan delicados. El proceso era lento y costoso, lo que hacía que el precio final del aparato fuera inaccesible para la mayoría de los posibles clientes. A pesar de su potencial revolucionario, la pascalina seguía siendo un lujo más que una necesidad. Además de los obstáculos técnicos y económicos, Blaise también enfrentó la oposición de ciertos sectores de la comunidad matemática. Algunos intelectuales veían su invención con recelo, temiendo que la automatización del cálculo pudiera devaluar la práctica misma de la aritmética. Para ellos, el acto de calcular no era solo un procedimiento, sino un ejercicio del intelecto, una destreza que debía cultivarse y preservarse. La idea de delegarlo en una máquina les parecía una amenaza más que un avance. A pesar de las dificultades, Pascal no perdió la fe en su invento. Continuó refinándolo, experimentando con diferentes materiales y estructuras, buscando maneras de hacerlo más eficiente y accesible. Con el tiempo, logró construir unas 20 pascalinas, cada una ligeramente mejor que la anterior, con mecanismos más fluidos y una mayor facilidad de uso. Algunas fueron adquiridas por altos funcionarios y miembros de la aristocracia, quienes veían en la máquina un símbolo de modernidad y sofisticación. Sin embargo, Blaise no tardó en cansarse de la lucha comercial. No era un hombre de negocios ni un mercader. Su mente estaba hecha para la abstracción, para los grandes problemas del pensamiento, no para las dificultades mundanas de la producción
y la venta. Poco a poco fue perdiendo el interés en la pascalina, desviando su atención hacia otras áreas del conocimiento, como la física y la filosofía. La máquina que había concebido con tanta pasión quedó relegada a un segundo plano, un testimonio silencioso de su genio, pero también de la resistencia del mundo al cambio. Con el paso de los años, la pascalina se convirtió en un objeto de curiosidad histórica más que en una herramienta práctica. Pero su impacto fue profundo. Sentó las bases para el desarrollo de futuros dispositivos de cálculo, inspirando a generaciones de inventores y matemáticos. Más de 2 siglos después, Charles Babbage retomaría la idea de una máquina calculadora, y en el siglo XX, los primeros ordenadores mecánicos beberían de los principios que Pascal había delineado en su juventud. Aunque la pascalina no logró imponerse en su tiempo, su verdadera importancia radicó en la visión que representaba. Blaise Pascal, con su intuición prodigiosa y su incesante deseo de comprender el mundo, había anticipado el futuro. Había visto un mundo en el que los cálculos no serían una carga, sino una tarea automatizada, liberando la mente humana para desafíos mayores. Midiendo el vacío. En el año de 1648, Blaise Pascal se encontraba en un momento crucial de su vida intelectual. A pesar de su juventud, ya había dejado su huella en el mundo de las matemáticas y la invención con su famosa pascalina. Sin embargo, su mente inquieta no se conformaba con esos logros. Su atención se desplazó hacia un fenómeno que había intrigado a científicos y filósofos por siglos: el vacío. ¿Existía realmente? ¿Era posible medirlo? ¿Podía demostrarse que la atmósfera ejercía un peso sobre nosotros? El debate sobre el vacío no era nuevo. Aristóteles había afirmado siglos atrás que la naturaleza aborrecía el vacío, una idea que había dominado el pensamiento europeo hasta bien entrado el siglo XVII. Pero en los últimos años, el físico italiano evangelista Torricelli había comenzado a desafiar esta noción con sus experimentos sobre la presión del aire. Torricelli había llenado un tubo de vidrio con mercurio, lo había invertido sobre un recipiente con el mismo líquido y había observado cómo el nivel descendía, dejando un espacio vacío en la parte superior. Para Torricelli, esto demostraba que el aire tenía peso y que su presión era la responsable de mantener el mercurio en equilibrio. Pero su experimento aún no había sido ampliamente aceptado. Fue en este contexto que Pascal decidió llevar a cabo sus propias investigaciones. No era suficiente con repetir el experimento en su laboratorio. Quería demostrar de manera irrefutable que la presión atmosférica disminuía con la altitud. Si el aire ejercía peso, entonces a mayor altura debería haber menos presión. Con esta idea en mente, ideó un experimento que cambiaría para siempre la comprensión de la física. La clave de su demostración sería el monte Puy-de-Dôme, una imponente elevación en la región de Auvernia, en el centro de Francia. Pascal, enfermo y de salud frágil como siempre, no podía realizar el ascenso él mismo, así que encomendó la tarea a su cuñado, Florin Perrier. Perrier, siguiendo las instrucciones precisas de Pascal, llevó consigo varios tubos de mercurio y realizó mediciones en la base y la cima de la montaña. Los resultados fueron concluyentes. La columna de mercurio descendía a medida que subía, demostrando que la presión del aire era menor a mayor altitud. La noticia del experimento les propagó rápidamente. Era la prueba definitiva de que el aire tenía peso y que el vacío no solo era posible, sino que existía. La teoría aristotélica del horror vacui
quedaba refutada y una nueva comprensión de la física emergía. Pascal, con su característico estilo mordaz, no tardó en proclamar la importancia de estos hallazgos en sus escritos. Sus cartas y tratados explicaban con claridad los principios que ahora parecían evidentes, pero que hasta entonces habían sido objeto de interminables disputas filosóficas. El impacto de este descubrimiento fue inmenso. Abrió las puertas a nuevas investigaciones en hidrostática y meteorología y puso los cimientos para el desarrollo del barómetro. La idea de que el aire no solo tenía peso, sino que ejercía una presión constante sobre la superficie terrestre, cambiaría para siempre la forma en que los científicos entendían la naturaleza. Pero para Pascal, el vacío era más que un fenómeno físico. Era también un símbolo de su propia existencia. A pesar de sus logros, su salud continuaba deteriorándose y su visión del mundo se volvía cada vez más introspectiva. La búsqueda de respuestas en la ciencia comenzaba a entrelazarse con su creciente interés por la religión. En los años siguientes, su vida tomaría un rumbo inesperado, alejándolo de la física y las matemáticas para llevarlo por los senderos de la fe. Sin embargo, su legado en la ciencia estaba asegurado. Con su experimento en el Puy de Dôme, Blaise Pascal no solo midió el vacío, sino que lo llenó de significado, demostrando que el conocimiento humano podía ir más allá de los límites impuestos por la tradición y la costumbre. La muerte que cambia todo. En 1651 la vida de Blaise Pascal sufrió un golpe devastador que cambiaría su rumbo para siempre. Su padre, Etienne Pascal, quien había sido su mentor, protector y guía intelectual, falleció tras una enfermedad prolongada. La pérdida fue más que una tragedia familiar. Fue un terremoto emocional que sacudió las bases de su existencia. Hasta ese momento, Blaise había vivido en un mundo donde la razón y la ciencia dominaban su pensamiento, pero la muerte de su padre lo obligó a enfrentar preguntas que las matemáticas no podían responder. La relación entre Blaise y Etienne era profunda. Desde su infancia había visto en su padre no solo a un tutor, sino a una figura de admiración. Etienne, con su mente brillante y su enfoque meticuloso, había sido el arquitecto del conocimiento de su hijo, cultivando en él una pasión por los números y la lógica, pero también había sido un hombre amoroso, aunque severo, que velaba por su bienestar y que, de alguna manera, le había proporcionado un escudo contra las adversidades del mundo. Cuando la enfermedad comenzó a debilitar a Etienne, Blaise se encontró en una posición desconocida. Por primera vez, la fragilidad humana se imponía sobre la claridad de su razón. No importaban sus logros en las matemáticas ni sus experimentos científicos. La muerte era una ecuación imposible de resolver. Se sumió en un estado de introspección, atormentado por la inevitabilidad del destino. Sus cartas y escritos de la época reflejan una angustia que antes no se había manifestado en su vida. A medida que la salud de su padre empeoraba, Pascal se vio obligado a reconocer su propia vulnerabilidad, algo que nunca había contemplado con tanta crudeza. Cuando la muerte finalmente llegó, el vacío que dejó en su corazón fue insondable. Se sintió desamparado, como si el mundo hubiera perdido su estructura. Su confianza en la razón quedó sacudida y por primera vez comenzó a cuestionar si la verdad absoluta podía encontrarse únicamente en la ciencia. Fue entonces cuando empezó a mirar hacia otro tipo de conocimiento, uno que no se basaba en números y fórmulas, sino en la fe y la espiritualidad.
La muerte de Etienne no solo marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Blaise, sino que también afectó profundamente a su hermana, Jacqueline. Ella, quien había mostrado inclinaciones religiosas desde hacía tiempo, decidió ingresar a un convento jansenista, abrazando la vida monástica con fervor. La decisión de Jacqueline fue un golpe adicional para Blaise, quien sentía que estaba perdiendo a su hermana al mismo tiempo que había perdido a su padre. Se encontró en una encrucijada emocional, debatiéndose entre seguir el camino de la razón o abrirse a la posibilidad de una verdad trascendental. El duelo lo llevó a alejarse momentáneamente de sus trabajos científicos. Durante meses, Blaise vagó en un estado de incertidumbre, tratando de encontrar respuestas en la filosofía y la religión. Su intelecto no podía aceptar fácilmente la idea de Dios, pero su corazón clamaba por un sentido en medio del caos. Fue en este período cuando comenzó a leer a autores como San Agustín y a dialogar con los jansenistas, quienes defendían una visión rigurosa del cristianismo basada en la gracia y la predestinación. La muerte de su padre no solo transformó su visión del mundo, sino que también sembró en él la semilla de lo que más tarde sería su conversión definitiva. El dolor, lejos de alejarlo de la búsqueda del conocimiento, lo condujo a una exploración aún más profunda, una que trascendía los límites de la ciencia y lo llevaba a cuestionarse sobre el alma, la eternidad y la salvación. Aunque en los años siguientes volvería a las matemáticas y a la física, ya nada sería igual. Blaise Pascal había cambiado para siempre. La muerte le había enseñado una lección que ningún teorema podía explicar. La vida es finita, y la verdad última no se encuentra solo en la razón, sino en algo más grande, algo que aún no terminaba de comprender del todo, pero que pronto lo consumiría por completo. Juegos, azar y probabilidades. El año 1653 encontró a Blaise Pascal en una encrucijada intelectual. A pesar de las sombras del duelo y la creciente introspección religiosa que había marcado su vida en los últimos años, su mente continuaba buscando nuevos desafíos. Su espíritu matemático, siempre inquieto, lo llevó a sumergirse en un problema que, aunque parecía trivial a primera vista, sentaría las bases de una de las ramas más importantes de la matemática moderna, la teoría de la probabilidad. Todo comenzó con una pregunta aparentemente inocente formulada por un noble aficionado a los juegos de azar, Antoine Gombot, más conocido como el Caballero de Méret. Este hombre, apasionado por los dados y las apuestas, había notado una aparente paradoja en ciertos juegos y buscaba una explicación matemática que le permitiera entender y, de ser posible, predecir los resultados. En particular, se preguntaba cómo debía dividirse una apuesta entre dos jugadores cuando una partida debía interrumpirse antes de que hubiera un claro ganador. La pregunta intrigó a Pascal, quien comenzó a estudiarla con detenimiento. En Minoache, su búsqueda de respuestas, Pascal recurrió a otro gran matemático de la época, Pierre de Fermat. A pesar de que nunca se conocieron en persona, los dos intercambiaron una serie de cartas que se convertirían en el germen de la teoría de la probabilidad. En sus misivas, discutieron diferentes métodos para calcular la probabilidad de eventos futuros, basándose en la idea de partición equitativa de una apuesta interrumpida. La clave estaba en analizar todos los posibles desenlaces restantes y asignar a cada jugador la proporción justa de la apuesta. Los cálculos que realizaron juntos fueron revolucionarios.
Pascal desarrolló un método basado en combinaciones y expectativas, estableciendo un marco sistemático para calcular probabilidades. Fermat, por su parte, abordó el problema desde un enfoque más algebraico, utilizando argumentos basados en fracciones de probabilidades acumuladas. Sus ideas confluyeron en la formulación de principios que hoy en día son fundamentales en la estadística y la teoría de juegos. Pero la importancia de estos descubrimientos iba mucho más allá de los juegos de azar. Por primera vez se proponía una manera cuantificable de abordar la incertidumbre. Hasta entonces, el azar había sido considerado como un capricho de la fortuna, algo imposible de predecir o controlar. Pascal y Fermat demostraron que, aunque el futuro sigue siendo incierto, es posible medir sus posibilidades con un grado razonable de precisión. Este concepto abriría las puertas a innumerables aplicaciones, desde seguros hasta economía, pasando por la física y la informática. El trabajo de Pascal en este campo no solo se quedó en el ámbito teórico, comenzó a desarrollar el famoso triángulo aritmético, conocido hoy como el triángulo de Pascal, una herramienta que permite calcular combinaciones de manera rápida y eficiente. Aunque el triángulo ya había sido explorado por matemáticos chinos e indios siglos antes, Pascal le dio un fundamento riguroso y lo vinculó directamente con la probabilidad, mostrando cómo podía utilizarse para resolver problemas de conteo y distribución de eventos. El entusiasmo de Pascal por estos descubrimientos se refleja en la energía con la que los compartía con otros matemáticos. En sus escritos se percibe una emoción casi infantil, un deleite en la belleza de las estructuras matemáticas que emergían de su trabajo. A pesar de sus problemas de salud y de su creciente preocupación por temas filosóficos y teológicos, no podía resistirse al placer de desentrañar los secretos del azar. Sin embargo, como en muchos aspectos de su vida, su relación con la probabilidad no fue solo un ejercicio intelectual, sino también una fuente de dilemas personales. Pascal comenzó a ver en el azar una metáfora de la existencia humana. ¿Era la vida un simple juego de probabilidades o existía un orden subyacente que escapaba a la comprensión matemática? Estas preguntas lo atormentaban y aunque encontraba satisfacción en sus descubrimientos, también sentía que lo alejaban del verdadero propósito de la vida. Hacia finales de 1654, su enfoque comenzó a cambiar drásticamente. Una noche, el 23 de noviembre, experimentó lo que él mismo describió como una intensa revelación mística, un encuentro con lo divino que transformaría por completo su manera de pensar. Desde ese momento, su interés en la matemática y la ciencia disminuyó notablemente y comenzó a dedicar más tiempo a la reflexión religiosa y filosófica. Aunque su trabajo sobre la probabilidad quedaría como un legado imborrable en la historia de las matemáticas, para él representaba solo un episodio más en su camino hacia una comprensión más profunda del universo. Sin embargo, su influencia en el campo de la probabilidad sería duradera. Siglos después, su correspondencia con Fermat se convertiría en la piedra angular para el desarrollo de la estadística y la teoría de decisiones. Su triángulo seguiría apareciendo en innumerables aplicaciones, desde algoritmos computacionales hasta modelos de predicción económica. Lo que comenzó como una simple consulta sobre juegos de azar se transformó en una revolución matemática con implicaciones que ni él mismo habría podido prever. El accidente y la revelación. Blaise Pascal
Nunca había sido un hombre indiferente al sufrimiento ni ajeno a los interrogantes de la existencia, pero hasta el año 1654 su mente se debatía entre el rigor de las matemáticas y el llamado cada vez más insistente de la fe. Sin embargo, fue un suceso inesperado, casi trágico, el que cambió su vida para siempre. Aquel accidente en el puente de Neuilly no solo pudo haberle costado la vida, sino que también lo llevó a experimentar lo que él mismo describiría como una revelación mística, un encuentro con lo divino que marcaría su destino para siempre. Pascal había pasado gran parte de su vida sumido en el análisis, la razón y los números, pero también conocía los placeres de la sociedad parisina. Aunque su salud era frágil, sus pensamientos siempre estaban en movimiento. Se dice que la fatiga lo acompañaba constantemente, y su malestar físico le recordaba la fragilidad del cuerpo, pero jamás había sentido una sacudida tan profunda como la que viviría aquella noche. El puente de Neuilly, en las afueras de Meaux-en-Chaunes, París, se alzaba sobre el río Sena como un paso obligado para los viajeros que se dirigían a la ciudad. La noche era fría y el viento agitaba las aguas bajo los arcos de piedra. Pascal viajaba en un carruaje acompañado por algunos conocidos. La conversación fluía, ligera, cuando de pronto los caballos se desbocaron. Nadie sabe con certeza qué los asustó, si fue un ruido inesperado o algún destello en la oscuridad. Lo cierto es que el carruaje se precipitó hacia el borde del puente. Durante un instante que pareció eterno, el abismo se abrió ante ellos. El impacto de la caída habría sido fatal, pero en el último momento, por algún capricho del destino, las riendas se rompieron y los caballos se detuvieron en seco. El carruaje quedó suspendido en el borde, oscilando peligrosamente sobre el vacío. Blaise Pascal, que hasta entonces había sentido que su existencia estaba controlada por la lógica y la previsión, quedó paralizado. Un susurro de pánico recorrió el aire. Finalmente, con un esfuerzo conjunto, lograron salir del vehículo antes de que éste terminara por caer al agua. Lo que siguió después no fue una simple recuperación del susto. Pascal quedó profundamente afectado por la experiencia. En los días siguientes, su mente revivía el instante en que sintió la inminencia de la muerte. Pero más allá del miedo, lo que lo invadió fue una sensación de claridad absoluta. Había sobrevivido y no podía ignorar la pregunta que latía en su interior. ¿Por qué? ¿Por qué se le había concedido otra oportunidad? ¿Quién había decidido que su vida no terminara aquella noche? El evento lo dejó en un estado de introspección que lo alejó aún más de la sociedad parisina y de sus círculos intelectuales habituales. Aunque ya había mostrado interés en la teología y el pensamiento religioso, ahora se entregó por completo a una búsqueda más profunda. Durante las semanas posteriores al accidente, comenzó a experimentar lo que describió como un ardor espiritual. Sentía que había sido tocado por algo más allá de su comprensión, algo que ni su inteligencia ni su razón podían explicar del todo. Finalmente, en la noche del 23 de noviembre de 1654, tuvo la que sería la experiencia más transformadora de su vida. En medio de la soledad de su habitación, sintió lo que describió como una presencia divina. Sus pensamientos, antes atrapados en la duda y la especulación, se iluminaron con una certeza que no había conocido hasta entonces. De inmediato, tomó pluma y papel y escribió febrilmente lo que más tarde se conocería como el Memorial, un texto breve pero apasionado
en el que intentaba captar la esencia de su revelación. Las palabras fluyeron sin esfuerzo. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no el de los filósofos y los sabios. Certeza, certeza, sentimiento, alegría, paz, Dios de Jesucristo. Este documento, que cosió a la parte interna de su abrigo y llevó consigo hasta su muerte, marcó un antes y un después en su vida. Ya no era solo el matemático brillante, el científico meticuloso o el filósofo incisivo. Ahora era un hombre de fe, convencido de que la razón debía ceder ante la experiencia de lo divino. Aunque no abandonó del todo sus estudios matemáticos, su prioridad a partir de entonces sería la reflexión teológica y la defensa del jansenismo, una corriente religiosa que defendía la gracia divina y la predestinación. El accidente en Minotetint, el puente de Neuilly y la revelación que siguió a este evento no fueron meras anécdotas en la vida de Blaise Pascal. Fueron el punto de inflexión que lo llevó a escribir sus más grandes obras religiosas y filosóficas, entre ellas sus Pensamientos, donde trataría de argumentar la fe con la misma precisión con la que había abordado las matemáticas. Para Pascal, la existencia ya no era solo una cuestión de lógica, sino una apuesta, una decisión personal ante lo desconocido. Así, el hombre que había desentrañado los misterios del azar en los juegos y había calculado las probabilidades con rigor inigualable, decidió apostar su vida a la fe. Y aunque su salud seguiría deteriorándose con el paso de los años, su espíritu nunca había estado tan firme como después de aquella noche de fuego y certeza. La ciencia había sido su aliada, pero ahora era el misterio divino lo que guiaba su existencia. Entre jansenistas y jesuitas, Blaise Pascal nunca había sido un hombre de medias tintas. Su espíritu apasionado lo empujaba siempre hacia la profundidad, ya fuera en el mundo de las matemáticas, la física o la fe. Su revelación de 1654 lo había transformado por completo, alejándolo de los salones de la intelectualidad parisina y acercándolo al recogimiento espiritual. Pero la búsqueda de la verdad no era un camino solitario. En 1655 encontró un refugio para su alma inquieta en la abadía de Port-Royal, el bastión del jansenismo en Francia. No sabía aún que este lugar sería el escenario de una de las mayores batallas intelectuales y teológicas de su vida. El jansenismo era un movimiento dentro del catolicismo que enfatizaba la gracia divina y la predestinación, ideas que entraban en conflicto con la doctrina oficial de la Iglesia Católica, particularmente con los jesuitas. La orden jesuita defendía una visión más accesible de la salvación, basada en la posibilidad de que cualquier persona, a través de la penitencia y la confesión, pudiera alcanzar la gracia. Para los jansenistas, en cambio, la redención no dependía del esfuerzo humano, sino únicamente de la voluntad de Dios. Era una cuestión de destino, algo que resonaba profundamente en Pascal después de su experiencia mística. Desde el momento en que ingresó a Port-Royal, Pascal sintió que había encontrado su hogar espiritual. La austeridad de la abadía, la vida de oración y estudio, y la seriedad con la que sus habitantes vivían su fe, lo cautivaron. No era un monasterio común, sino un centro de resistencia intelectual contra lo que consideraban una corrupción de la fe auténtica. Allí, Pascal encontró a mentes brillantes con las que compartía no solo sus creencias religiosas, sino también su pasión por la verdad y la razón.
pero la paz de Port-Royal era solo aparente. La tensión entre los jansenistas y la Iglesia oficial crecía día a día, y Pascal pronto se vería envuelto en la controversia. Los jesuitas, con su influencia en la corte y su capacidad para moldear la opinión pública, consideraban que el jansenismo era una herejía peligrosa. La Iglesia no podía permitir una doctrina que cuestionara su autoridad y que pusiera en duda la eficacia de los sacramentos y la confesión. Los jansenistas, por su parte, se consideraban los verdaderos herederos de San Agustín y de la pureza del cristianismo primitivo. Fue en este contexto de lucha ideológica que Pascal decidió tomar la pluma en defensa de Port-Royal y de la causa jansenista. Su herramienta de combate no sería la espada ni la predicación, sino la palabra escrita. Así nacieron las Cartas Provinciales, una serie de escritos que marcarían un hito en la historia de la polémica religiosa. En ellas, Pascal adoptó un estilo sarcástico y mordaz, desmontando con brillantez los argumentos de los jesuitas y exponiendo lo que consideraba las contradicciones de su doctrina. No se limitó a defender el jansenismo, sino que atacó frontalmente lo que veía como la laxitud moral de los jesuitas y su tendencia a justificar cualquier comportamiento en nombre de la conveniencia. La agudeza de las Cartas Provinciales convirtió a Pascal en una figura aún más influyente, pero también lo puso en el punto de mira de sus enemigos. La Iglesia no tardó en reaccionar. Las cartas fueron condenadas por Roma y su circulación prohibida, pero era demasiado tarde. Su impacto había sido devastador. Incluso el propio Luis XIV, aún joven, empezó a ver a Port-Royal con desconfianza y a alinearse con la postura oficial de la Iglesia. Mientras la tormenta se cernía sobre Port-Royal, Pascal no se dejó amedrentar. Sabía que estaba luchando por algo más grande que él mismo. Pero al mismo tiempo, la intensidad del conflicto empezaba a pasarle factura. Su frágil salud, siempre precaria, se deterioraba cada vez más. Las noches en vela, el trabajo febril y la presión constante lo debilitaban. A pesar de todo, se negaba a retirarse. Para él, la verdad debía defenderse hasta el final. A medida que avanzaba la disputa, Pascal comprendió que no bastaba con la argumentación lógica. Era necesario tocar el corazón de las personas. Con este propósito, en sus escritos comenzó a desarrollar lo que más tarde se conocería como su apuesta. La idea era simple, pero poderosa. Si Dios existe, la persona que ha creído y vivido con fe gana todo. Si no existe, no ha perdido nada. Pero quien vive sin fe y Dios resulta ser real, pierde todo. Era una manera de convencer no solo con la razón, sino también con la prudencia. Aunque este argumento se haría más conocido en sus pensamientos, en esta época ya comenzaba a perfilarlo como una herramienta de persuasión. Los años 1655 y 1656 fueron, sin duda, una etapa de lucha para Pascal. Su intelecto brillaba como nunca antes, pero también enfrentaba la creciente hostilidad de una iglesia que no estaba dispuesta a ceder. Sin embargo, su compromiso con la verdad lo mantuvo firme. Nunca había sido un hombre de compromisos fáciles, y esta vez tampoco estaba dispuesto a claudicar. Aquel período marcaría profundamente el resto de su vida. La batalla por la fe lo transformó no solo como pensador, sino también como ser humano. Si hasta entonces había oscilado entre el mundo de la razón y el de la espiritualidad, a partir de estos años
su entrega a la religión sería total. La controversia con los jesuitas lo había llevado a afinar su pensamiento y a desarrollar un estilo que influiría en generaciones futuras. Había encontrado su propósito y aunque las dificultades no cesarían, estaba listo para enfrentarlas con la misma pasión de siempre. Las cartas provinciales. El viento de la controversia soplaba con fuerza en la Francia de mediados del siglo XVII. La Compañía de Jesús, poderosa y omnipresente, se erigía como una fuerza intelectual y religiosa que pocos osaban desafiar abiertamente. Sin embargo, en las sombras de Port Royal, un hombre frágil de cuerpo pero imbatible en el pensamiento, se preparaba para lanzar su ataque más audaz. Blaise Pascal, el niño prodigio convertido en ferviente defensor de la fe jansenista, afilaba su pluma con la misma meticulosidad con la que antaño resolviera complejas ecuaciones matemáticas. Sabía que su batalla no se libraría con espadas, sino con palabras, y en ese terreno era un guerrero formidable. Desde su retiro, envuelto en el recogimiento de Port Royal, Pascal había observado con creciente preocupación el avance de los jesuitas sobre el pensamiento religioso de su tiempo. Consideraba que sus doctrinas, impregnadas de una flexibilidad moral alarmante, corrompían la esencia misma del cristianismo. La casuística, aquella práctica que permitía justificar pecados en base a circunstancias atenuantes, le parecía un veneno disimulado en la miel de la elocuencia jesuita. Su corazón, inflamado por la convicción, le impulsaba a responder, y así nació la primera de sus cartas provinciales. Las noches de aquel invierno eran frías y largas, pero Pascal las pasaba inclinado sobre su escritorio, a la luz temblorosa de una vela. Su escritura era rápida, sus ideas brotaban con la claridad de un manantial que se abre paso en la piedra. Sabía que sus palabras debían ser certeras, pero también encantadoras. No escribiría un tratado erudito destinado solo a los teólogos. Su misión era conquistar a los hombres comunes, hacer que el pueblo comprendiera la amenaza que se cernía sobre la fe. La primera carta circuló de manera anónima. Era una estrategia necesaria, pues los jesuitas no tardarían en buscar al responsable de tan audaz provocación. En ella, Pascal se dirigía a un amigo imaginario, un testigo inocente de la lucha entre jansenistas y jesuitas. A través de esta ficción epistolar, expuso los abusos doctrinales de la Compañía de Jesús con un estilo afilado y vibrante. No se limitaba a refutar, sino que ridiculizaba con una ironía demoledora. La gente reía al leerle, pero también reflexionaba. Y lo más importante, hablaban de ello. Cada nueva carta encendía más la polémica. Los jesuitas, furiosos, intentaron responder con tratados eruditos, pero estos carecían del genio literario y la agudeza de Pascal. Sus ataques, en lugar de debilitarlo, le conferían mayor notoriedad. Las cartas provinciales se copiaban, se distribuían clandestinamente, se leían en las plazas y en los salones de la nobleza. La ironía y la claridad de su prosa desnudaban la hipocresía y dejaban al descubierto la peligrosa laxitud moral de los jesuitas. Pero Pascal no se engañaba. Sabía que, aunque sus palabras eran como flechas certeras, enfrentaba a una orden poderosa con aliados en las más altas esferas del reino. La Sorbona condenó sus escritos y la censura real intentó silenciarlos, pero era demasiado tarde. El pueblo los había hecho suyos. Su impacto era imparable. Las represalias no tardaron en llegar.
Amigos y simpatizantes de Pascal fueron acosados. Port Royal fue objeto de una vigilancia cada vez más estricta y el propio Pascal comenzó a notar que su salud, ya de por sí frágil, se debilitaba con cada nueva carta. Pero su espíritu permanecía firme. No era un hombre que temiera a la adversidad. Cada golpe que recibía fortalecía su determinación. Un día, un amigo le preguntó si no temía las consecuencias de su osadía. Pascal sonrió con esa expresión enigmática que tantas veces había mostrado al resolver un problema matemático imposible para otros. La verdad tiene su propia fuerza, respondió. Si la palabra de un solo hombre puede desvelar el engaño, entonces habrá valido la pena cualquier sacrificio. Las últimas cartas fueron las más vehementes. En ellas, Pascal abandonó el tono irónico y se volvió un profeta indignado. Advertía del peligro de un cristianismo rebajado a meras formalidades, donde el pecado podía ser absuelto con argucias y la moralidad se convertía en un juego de palabras. Sus críticas no eran solo contra los jesuitas, sino contra cualquier forma de corrupción espiritual. Cuando la última carta fue publicada, el silencio cayó sobre su refugio. No había más que decir. La batalla de las ideas había llegado a su clímax. Pascal sabía que su obra estaba concluida y que el eco de sus palabras resonaría en las conciencias de su tiempo y más allá. La compañía de Jesús se revolvía en sus propios intentos por contrarrestar el impacto de sus escritos, pero el daño estaba hecho. Francia, Europa entera, había sido testigo de la verdad, despojada de sus disfraces, iluminada por la claridad de la razón y el fervor de la fe. Poco después, su salud se deterioró de manera irremediable. Su cuerpo, siempre frágil, pagaba el precio de sus noches de insomnio y su fervor incansable. Pero cuando cerraba los ojos y escuchaba, podía oír en las calles el eco de su obra. Sus palabras habían trascendido su existencia. Había librado su batalla y aunque el destino le reservaba poco tiempo más, podía estar seguro de que su voz no se extinguiría. Filosofía, fe y paradojas. La luz de la vela temblaba sobre la mesa de madera. Las sombras danzaban en las paredes desnudas de la modesta estancia donde Blaise Pascal se refugiaba cada noche, inmerso en sus pensamientos. La fiebre que desde hacía años consumía su cuerpo era implacable, pero su mente, en cambio, parecía más despierta que nunca. En aquel retiro, entre el fragor de sus debates internos, se gestaba una de las obras más singulares de la historia del pensamiento. Sus pensamientos, un texto inacabado, una maraña de fragmentos dispersos que encerraban su visión del mundo, de Dios y del destino de los hombres. Para Pascal, la existencia era un enigma, un equilibrio precario entre la miseria y la grandeza. Veía al hombre como una criatura atrapada en una paradoja, suspendida entre la inmensidad de los cielos y la finitud de su propio ser. La razón, que tanto había cultivado en su juventud, le parecía insuficiente para comprender el misterio último de la vida. Había dedicado años a la geometría, a los números, al cálculo, pero ahora comprendía que ninguna fórmula podía encerrar la verdad absoluta. Se encontraba ante una certeza aterradora. La lógica tenía sus límites, y más allá de ellos solo quedaba la fe. En sus noches de insomnio se paseaba por su habitación como un hombre que camina al borde de un abismo. Su mente bullía con preguntas que lo atormentaban.
pero que al mismo tiempo lo fascinaban. ¿Cómo podía un ser finito aspirar a lo infinito? ¿Cómo podía un Dios omnipotente permitir el sufrimiento? ¿Cómo conciliar la necesidad de creer con la imposibilidad de demostrar racionalmente la existencia de lo divino? Pascal no pretendía dar respuestas definitivas, sino mostrar que la razón por sí sola no podía sostenerse. En su concepción, el hombre estaba condenado a la duda, y era precisamente en ese vacío donde debía nacer la fe. El azar y la necesidad fueron ideas que lo obsesionaron. Su trabajo con Fermat sobre la teoría de la probabilidad le había revelado la naturaleza incierta de la existencia. Todo en la vida era un juego de posibilidades, y el destino del hombre no era una excepción. De allí nació una de sus reflexiones más célebres, la apuesta por Dios. Si Dios existe y el hombre cree, su recompensa es infinita. Si no existe, nada se pierde con la fe. Pero si el hombre rechaza a Dios y éste es real, lo pierde todo. Así, la fe no era solo una cuestión de convicción, sino también de pragmatismo. Era la única apuesta en la que, aún sin certeza, la ganancia era incalculable. Pero Pascal no era ingenuo. Sabía que su argumento no convencería a los escépticos de inmediato. No se trataba de un mero cálculo de beneficios, sino de un desafío a la soberbia de la razón. Su pluma, incisiva y apasionada, se dirigía a aquellos que, como él, habían buscado respuestas en la ciencia y en la lógica, y que, no obstante, aún sentían el vacío en sus corazones. «No me buscarías si no me hubieras encontrado», escribía, dirigiéndose a ese Dios silencioso que se esconde a los ojos de la razón, pero que se revela a los humildes. El dolor físico que lo consumía era, en cierto modo, una metáfora de su lucha espiritual. Cada latido irregular de su corazón, cada punzada de sufrimiento, le recordaban la fragilidad de la existencia. Sin embargo, lejos de verlo como una maldición, Pascal lo aceptaba como una prueba, como una confirmación de la miseria humana, de la que hablaba en sus escritos. El cuerpo perece, pero el alma debe encontrar su camino. A su alrededor, el mundo seguía girando. Las controversias religiosas entre jansenistas y jesuitas se intensificaban, y la corte de Francia, cada vez más distante de los ideales de Port Royal, se sumía en intrigas y placeres mundanos. Pero Pascal, alejado de la política y de las disputas eclesiásticas, se concentraba en su obra. No escribía para agradar a los poderosos ni para congraciarse con ninguna facción. Sus palabras eran un grito sincero, un intento de iluminar a aquellos que, como él, sentían la angustia de la existencia y la necesidad de trascendencia. El amanecer lo sorprendía a menudo aún despierto, entre montones de papeles garabateados, reflexiones interrumpidas y pensamientos inconclusos. Su mente seguía buscando un orden en el caos. Sabía que no viviría lo suficiente para dar forma definitiva a su obra. Pero también sabía que eso no importaba. Sus ideas, sus paradojas, su apuesta por la fe permanecerían, como los astros en el firmamento, brillarían mucho después de que su cuerpo se extinguiera. Cuando el cansancio lo vencía, se dejaba caer sobre su lecho con una paz extraña. Sus pensamientos seguían flotando en la penumbra de su conciencia, pero ya no le pesaban como antes. Había aceptado su destino. Había comprendido que la verdad absoluta no estaba al alcance de los hombres, pero que la fe era un puente hacia lo infinito.
En esa certeza incierta, en esa paradoja luminosa, encontraba su consuelo. El cuerpo contra el espíritu. El invierno de 1660 se cernía sobre París con su habitual crudeza, y Blaise Pascal, envuelto en sus mantas raídas, sentía en su propio cuerpo el peso de los años de enfermedad. Su existencia se había convertido en una lucha constante entre la fragilidad de la carne y la inquebrantable fortaleza de su espíritu. Cada día que pasaba, su dolencia le arrancaba un nuevo fragmento de vida, reduciéndolo a una sombra del hombre que había sido. Sin embargo, en su mirada persistía aquel fuego inextinguible, la misma intensidad que había iluminado sus pensamientos y guiado su pluma. Ahora, mientras su cuerpo se debilitaba, su alma parecía encontrar una claridad absoluta. El dolor era su compañía constante. Lo atacaba con punzadas agudas en el pecho, con una fatiga que lo dejaba sin aliento, con fiebres que lo sumían en un delirio silencioso. Pero Pascal no lo veía como una maldición, sino como una prueba, un recordatorio de que el mundo terrenal era efímero y que su verdadera meta estaba más allá de lo tangible. Sus noches eran largas y agitadas, pero en medio del sufrimiento hallaba una extraña paz. La lucha entre el cuerpo y el espíritu no era para él una simple metáfora, era la realidad de su existencia. Desde hacía años había renunciado a los placeres mundanos. Su genio podía haberle abierto las puertas de la corte, haberlo hecho célebre en los círculos más prestigiosos, pero Pascal había elegido un camino distinto. Se había sumergido en la fe, en la introspección, en la certeza de que la grandeza del hombre no radicaba en su intelecto, sino en su capacidad de rendirse ante Dios. Sin embargo, la renuncia al mundo no significaba la ausencia de tormento. Su cuerpo se rebelaba contra su voluntad, exigiendo cuidados, descanso, alivio, y él, en su devoción inquebrantable, se negaba a concederle tregua. Quienes lo visitaban quedaban consternados ante su deterioro. Apenas comía, sus ropas eran humildes hasta el extremo, y la palidez de su rostro contrastaba con la intensidad de su mirada. Algunos amigos intentaban persuadirlo de que se cuidara, de que no se abandonara de tal forma. Pero Pascal sonreía con esa serena convicción que solo tienen aquellos que han trascendido el miedo a la muerte. El cuerpo es un lastre, decía, una prisión de la que pronto seremos liberados. No hablaba con desesperación, sino con la certeza de quien ha aceptado su destino. A pesar de su debilidad, su mente seguía afilada. Seguía escribiendo, aunque cada palabra le costara un esfuerzo titánico. No eran tratados científicos ni cartas polémicas, eran reflexiones íntimas, diálogos consigo mismo y con Dios. En ellos exploraba la paradoja de la existencia humana, la tensión entre la miseria y la grandeza, entre la razón y la fe, entre el deseo de vivir y la certeza de la muerte. Cada línea era un testimonio de su lucha, un intento de expresar lo inexpresable, de plasmar en palabras lo que solo podía sentirse en la profundidad del alma. El sufrimiento físico, lejos de apartarlo de su fe, lo acercaba aún más a ella. Veía en su dolor un eco del sacrificio divino, una prueba de su entrega absoluta. ¿Cómo podría buscar alivio?, preguntaba, si Cristo mismo sufrió sin quejarse. Su devoción lo llevaba a rechazar incluso los más mínimos consuelos. Rechazaba los cuidados médicos, despreciaba los lujos, compartía lo poco que tenía con los pobres.
Cada día era un acto de entrega, una renuncia más a lo terrenal en favor de lo eterno. Las estaciones avanzaban lentamente y con cada una de ellas Pascal se deslizaba un poco más hacia el final. Pero no había temor en él, solo una creciente sensación de propósito, de consumación. Sus últimos pensamientos no eran para sí mismo, sino para aquellos que aún dudaban, para aquellos atrapados en la ilusión de que el mundo ofrecía respuestas definitivas. En sus palabras finales se adivinaba una súplica: que nadie cayera en la trampa de la arrogancia intelectual, que todos comprendieran que la verdadera sabiduría no estaba en las ecuaciones ni en los tratados, sino en la humilde aceptación de lo desconocido. La muerte de un genio. El verano de 1662 llegó a París con su aire pesado y sus calles vibrantes de vida, pero en una modesta habitación, apartada del bullicio del mundo, Blaise Pascal se apagaba lentamente. Su cuerpo, consumido por la enfermedad y la austeridad autoimpuesta, apenas conservaba fuerzas para sostenerse en pie. Su respiración era trabajosa y cada movimiento parecía arrancarle un fragmento de existencia. Y, sin embargo, su mente, ese instrumento prodigioso que había desentrañado los misterios de la geometría, la probabilidad y la fe, permanecía tan aguda como siempre. La carne cedía, pero el espíritu se mantenía erguido. Apenas 40 años habían pasado desde su nacimiento en Clermont-Ferrand, pero en ese breve lapso, Pascal había abarcado lo que pocos hombres lograrían en muchas vidas. Había deslumbrado a la comunidad científica con sus descubrimientos, enfrentado a los jesuitas con su pluma mordaz y desafiado a la razón misma con su apología de la fe. Ahora, en sus últimos días, el genio se confrontaba con la certeza ineludible de la muerte, con la serenidad de quien ya había contemplado lo infinito. En sus últimas semanas, Pascal fue trasladado a la casa de su hermana Gilberte, quien lo cuidó con la devoción de quien comprende que está asistiendo a la despedida de un ser extraordinario. Amigos y conocidos llegaban a verlo, algunos con la esperanza de arrancarle unas palabras finales, otros simplemente para estar en presencia de aquel hombre cuyo intelecto había estremecido a su época. Pero Pascal, aunque amable, evitaba largas conversaciones. No quería distracciones. Su tiempo en este mundo se agotaba y él lo sabía. En la tarde del 18 de agosto de 1662, la fiebre subió hasta un punto crítico. Pascal, consciente de que el final estaba cerca, pidió recibir la extremaunción. Su voz era apenas un susurro cuando pronunció sus últimas palabras: que Dios nunca me abandone. Y así, entre oraciones y un último suspiro, el genio se despidió del mundo. Su muerte no fue anunciada con grandes proclamas ni ceremonias fastuosas. Fue enterrado con humildad, como él lo hubiera querido. Pero su legado no se extinguió con su último aliento. Sus escritos, sus descubrimientos y su feroz defensa de la fe quedaron como testimonio de una mente que trascendió su tiempo. Los científicos seguirían explorando los caminos que él abrió, los filósofos debatirían sus paradojas y los creyentes encontrarían en sus palabras un consuelo y un desafío. Blaise Pascal murió joven, pero dejó una huella indeleble en Minusitto, la historia. Y aunque su cuerpo se desvaneció en el polvo del tiempo, su pensamiento sigue resonando, inmortal, en la eternidad del conocimiento humano.
un inmortal en disputa. Blaise Pascal abandonó el mundo terrenal en 1662, pero su huella jamás se desvaneció. A lo largo de los siglos, su figura ha sido objeto de debate, reinterpretación y hasta apropiación por parte de diversas corrientes filosóficas, religiosas y científicas. Cada generación ha encontrado en él un símbolo distinto, una mente enigmática cuya complejidad sigue fascinando y dividiendo opiniones. Durante el siglo XVII y XVIII, la Iglesia Católica, que en vida había mirado con recelo sus ataques a la Compañía de Jesús, empezó a reivindicarlo como un defensor de la fe cristiana. Los jansenistas, aunque perseguidos y finalmente declarados heréticos, se aferraron a su legado como una prueba de la pureza del cristianismo frente a la corrupción eclesiástica. Sus pensamientos, compilados y publicados de manera póstuma, fueron vistos como una obra de apologética religiosa, un alegato a favor de la existencia de Dios y una reflexión sobre la miseria y la grandeza del hombre. Sin embargo, la Ilustración, con su énfasis en la razón y la crítica a la religión, miró a Pascal con ojos más ambivalentes. Si bien su trabajo matemático y científico era innegable, su fervor religioso era visto por algunos pensadores ilustrados como una debilidad. Voltaire, por ejemplo, lo describió como un espíritu brillante, pero trágicamente extraviado por su obsesión con el sufrimiento y la fe. A pesar de ello, incluso los racionalistas más acérrimos no pudieron ignorar la profundidad de su apuesta por Dios, una idea que continuó resonando más allá de los círculos teológicos. En el siglo XIX, con el auge del romanticismo, Pascal fue redescubierto como un hombre atormentado por la dualidad entre la razón y la fe, un precursor del existencialismo que anticipaba las grandes preguntas sobre el absurdo y el sentido de la vida. Pensadores como Kierkegaard vieron en él un hermano intelectual, alguien que comprendió el vértigo de la existencia humana y la angustia de la decisión. En este periodo se le admiró no solo como matemático o teólogo, sino como un pensador profundo que comprendió la tragedia del hombre moderno antes de que éste siquiera existiera. El siglo XX lo llevó aún más lejos en el panteón de los inmortales. Su contribución a la teoría de la probabilidad se convirtió en un pilar fundamental para la estadística, la economía y la ciencia de datos. Su famosa apuesta por Dios fue reinterpretada en el ámbito filosófico y lógico como un problema de decisión bajo incertidumbre, un antecedente directo de la teoría de juegos. Al mismo tiempo, existencialistas como Camus y Sartre lo leyeron con un respeto inquieto, viendo en sus dudas y paradojas un reflejo de sus propias interrogantes sobre la vida y la muerte. Pero la disputa sobre su legado no cesó. Mientras los científicos lo celebraban como un pionero de la lógica matemática y la física, los teólogos continuaban debatiendo sobre la ortodoxia de sus creencias. Para algunos católicos, Pascal representaba la esencia de la fe cristiana, un hombre que entregó su intelecto al servicio de Dios. Para otros, su crítica a la Iglesia institucional y su insistencia en la corrupción del hombre lo convertían en un pensador incómodo, difícil de encasillar en una doctrina rígida. En la era contemporánea, Pascal sigue siendo estudiado, citado y debatido. En tiempos donde la ciencia y la religión aún chocan en múltiples frentes, su figura sirve como un puente entre ambos mundos. Filósofos modernos encuentran en su pensamiento un precursor de los dilemas éticos de la inteligencia artificial y la incertidumbre cuántica. Psicólogos han analizado su énfasis en la miseria
y la grandeza del hombre como una visión temprana de los trastornos existenciales que aquejan a la sociedad moderna. Así, Blaise Pascal permanece en disputa. Es un santo para algunos, un filósofo para otros, un científico brillante, un místico atormentado, un matemático de precisión inigualable o un literato de pluma prodigiosa. Cada época lo ha moldeado a su imagen, apropiándose de sus ideas y sus dudas. Pero quizás sea precisamente esa ambigüedad la que lo ha mantenido vivo en el pensamiento humano. No pertenece a un solo campo ni a una sola corriente, sino a todos aquellos que se atreven a preguntarse por el sentido de la existencia. Más de 3 siglos después de su muerte, Pascal sigue siendo un enigma fascinante. Y mientras haya quienes busquen comprender el universo, la fe y la naturaleza humana, su voz continuará resonando en la inmortalidad del pensamiento.